Javier volvió a casa una hora antes de lo habitual. Yo estaba desnuda, sentada en la encimera de la cocina, con Tomás entre mis piernas. Teníamos apenas unos minutos antes de que Javier llegara, o eso pensábamos. Pero el tráfico de Valencia a veces decide romper tus planes más sucios. Cuando escuché el sonido del ascensor y después el giro de la llave en la puerta, fue como si el tiempo se congelara. No había forma de ocultarlo. Ni el sujetador podía encontrarlo en ese momento. Tomás se quedó paralizado, con los pantalones a medio subir. Yo no pude decir nada, solo bajé de la encimera como si al poner los pies en el suelo fuera a despertar de una pesadilla. Pero no era una pesadilla. Era mi vida. Javier nos miró durante unos 3 segundos. No gritó. No dijo nada. Dejó las llaves encima del aparador, giró sobre sus talones y salió del piso. La puerta se cerró suave, como si no quisiera hacer ruido al destruir todo. Fue ahí, justo en ese instante, cuando supe que lo había perdido todo. No por el sexo, ni por el engaño en sí, sino por la forma en la que se fue. En silencio. Como si no quisiera ensuciarse con nuestra miseria. Como si ya no hubiera nada que decir. Y no era la primera vez que veía a Tomás. No era una aventura de una sola tarde. Era algo más sucio, más largo, más complicado. Pero hasta ese momento, no había entendido cuánto podía doler el silencio. Y eso fue solo el comienzo. Tomás se fue 5 minutos después que Javier, sin decir palabra, sin mirarme. Solo se vistió rápido, cogió su mochila del suelo y salió por la puerta con la cara roja y los ojos clavados en el suelo. Supongo que esperaba una escena, un drama, algo que pudiera justificar lo que acababa de pasar. Pero yo tampoco dije nada. No había nada que decir. Cerré la puerta, me senté en el suelo de la cocina, con la espalda contra el horno y el cuerpo todavía pegajoso, y me quedé allí sin moverme durante al menos una hora. Cuando por fin me levanté, lo primero que hice fue ducharme. Lo segundo, revisar mi WhatsApp. Nada de Javier. Silencio total. A las 10 de la noche volví a llamarlo, y el teléfono sonaba pero no contestaba. Mandé un mensaje corto, tenemos que hablar. Ni un cheque azul. A la mañana siguiente me desperté sola, la cama fría por ambos lados, y la silla donde dejaba siempre su chaqueta vacía. Ni rastro. Miré la app del banco, por costumbre. Javier ya había sacado 1.000 euros en efectivo, probablemente lo justo para desaparecer unos días. No me sorprendió. Él nunca fue de peleas ni de impulsos. Sabía que si alguna vez pasaba algo así, lo pensaría todo con calma y luego actuaría con una frialdad que dolería más que un grito o una bofetada. Ese día me tomé una baja por motivos personales. No podía ir al instituto a fingir que todo estaba bien. Me pasé la mañana en el sofá, mirando el móvil cada 20 minutos, esperando algo. Una llamada, un insulto, un reproche, cualquier cosa que me diera una pista de lo que pensaba hacer. Pero nada. Hasta las 3 de la tarde. Sonó el telefonillo. Era mi cuñada, Isabel. Entró sin saludar, sin mirarme, fue directa al dormitorio y empezó a meter cosas en una bolsa de deporte. ¿Qué haces?, le pregunté, siguiéndola por el pasillo. Javi me ha pedido que venga a por sus cosas. ¿Pero dónde está? No te lo va a decir. Isabel, escúchame un momento. No, Laura, no. No hay nada que quieras decirme que me importe ahora mismo. Lo que has hecho no tiene nombre. ¿Ni siquiera sabes lo que ha pasado? Ah, no. ¿No te parece suficiente verlo follando en la cocina de su casa con otro tío? Me quedé callada. Sabía que lo había visto, que no era solo una sospecha. Lo había visto con sus ojos, y además se lo había contado a su hermana. Isabel terminó de llenar la bolsa, cogió un par de libros que estaban en la mesita de noche, su portátil, y se fue sin despedirse. No volvió a mirarme. 2 días después,
recibí un correo de un despacho de abogados. Javier quería tramitar la separación de bienes y estaba pidiendo una mediación formal. Me mandaron una lista con los bienes comunes, las cuentas, los coches, el piso, los muebles. Todo frío, limpio, organizado. Él ya lo tenía claro. Quería deshacerse de mí como si yo fuera una caja vieja, algo que ya no servía. No una discusión, no una conversación, no una sola pregunta. Solo papeles. Intenté escribirle una carta, y luego la rompí. Intenté llamarlo de nuevo. Nada. Le mandé un correo, no respondió. Pensé en ir a su trabajo, pero sabía que lo último que quería era verme. Empecé a preguntar a sus amigos en común, a su primo, a su compañera de trabajo que conocía de alguna cena. Nadie sabía nada o fingían no saberlo. Estaba fuera de mi alcance. Había desaparecido como si no existiera. Un hombre que se había levantado cada mañana durante 10 años al lado mío, que conocía cada detalle de mi cuerpo, que me había abrazado cada noche, ahora me trataba como si fuera una extraña. Pero lo peor no era el silencio, ni la frialdad de los trámites. Lo peor fue cuando recibí el paquete. Era un sobre marrón, sin remitente. Dentro venía una copia en papel de unas capturas de pantalla. Eran mensajes entre Tomás y yo. Conversaciones que pensábamos que se habían borrado. Él había hecho capturas. No sé cuándo ni por qué. Tal vez se las había guardado como seguro, o tal vez solo por vanidad. Pero ahora estaban impresas, con subrayados a bolígrafo. Cosas como, hoy he vuelto a fingir con Javi. No aguanto ni que me toque o cuando estás tú dentro de mí, me olvido de que tengo marido. Una parte de mí ni siquiera recordaba haberlas escrito. O quizás solo quería no recordarlo. Junto a las capturas, había una nota breve escrita a mano: esto es todo lo que necesito para no volver a mirarte nunca más. No había firma. No hacía falta. Lo vi una semana después en la puerta del portal, de pura casualidad. No fue un encuentro planeado ni buscado. Yo salía con una bolsa de basura y él entraba con una carpeta azul en la mano, la misma que solía llevar al trabajo. Nos quedamos parados frente a frente durante 3 segundos que se sintieron como minutos. Iba vestido como siempre, camisa blanca, pantalón beige, su reloj de correa de cuero. El mismo Javier de siempre, pero con una expresión en la cara que no le había visto jamás. No era rabia, ni tristeza. Era desapego. Neutralidad absoluta. Como si fuera un vecino que se cruza contigo en el ascensor. Dio un paso hacia un lado para que yo pudiera pasar y no dijo ni una palabra. Javi, solté antes de que pudiera continuar. Se detuvo. No me miró. ¿Podemos hablar? ¿De qué? De todo. De lo que ha pasado. De lo que sientes. De lo que vamos a hacer. No hay nada que hablar, Laura. Tú ya hablaste lo suficiente con él. No quiero que esto termine así. ¿Y cómo se supone que debería terminar? No lo sé. Pero no así. No con silencio, no con abogados. Entonces, ¿cómo? ¿Con abrazos? ¿Con perdón? ¿Con terapia de pareja? Su tono era duro, pero su voz seguía siendo baja, casi controlada. ¿Quieres que me siente contigo a entender por qué me engañaste en la encimera donde desayunábamos todos los domingos? No fue así, Javi. No fue tan simple. Explícamelo entonces. Me sentía sola. Yo también me he sentido solo muchas veces. Y nunca se me ocurrió follarme a nadie por eso. No me escuchabas. Claro que te escuchaba. Lo que no hacía era prestarle atención a tus indirectas disfrazadas de quejas. Pero tú tampoco escuchabas. No sabías ni en qué proyecto estaba metido, ni qué me preocupaba, ni cómo dormía por las noches. No me mires como si fueras la víctima. No lo eres. No estoy intentando justificar nada. Entonces no lo hagas.
Lo que pasó con Tomás no fue algo planeado, no fue premeditado. Empezó poco a poco, fue una tontería, y cuando quise darme cuenta, estaba metida hasta el cuello. ¿Y eso debería hacerme sentir mejor? No. Pero quiero que lo sepas. ¿Por qué? ¿Para que entienda que no fue culpa tuya? ¿Para que piense que fuiste una víctima de las circunstancias? No quiero que pienses nada. Solo quiero hablar. Pues ya has hablado. ¿Algo más? Sí. Quiero saber qué vamos a hacer. ¿Tú quieres arreglarlo? Sí. ¿Y crees que se puede? No lo sé. Pero no quiero perderte. Ya me perdiste, Laura. No tiene por qué ser así. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que te perdono y todo vuelve a ser como antes? ¿Que volvemos a ver películas en el sofá y hacemos la compra juntos los sábados? ¿Tú puedes volver a acostarte conmigo después de haber estado con él? No lo sé. Pero quiero intentarlo. Yo no. No quiero vivir con una persona que me ha mentido a la cara durante meses. No quiero compartir la cama con alguien que prefirió excitarse con otro en lugar de hablar conmigo. No quiero mirar a alguien y preguntarme en qué momento me convirtió en un idiota. Yo no te hice eso porque no te amara. ¿Sabes lo que más me jodió? No fue lo de la cocina. Ni los mensajes. Fue pensar que tú, que supuestamente me conoces mejor que nadie, pensaste que yo nunca lo descubriría. Como si fueras más lista que yo. Como si yo fuera un imbécil incapaz de notar que su mujer se está follando a otro. Eso fue lo peor. ¿Qué pensaste que te saldrías con la tuya? No fue por eso. ¿Y por qué fue? Porque no sabía cómo parar. Porque me daba miedo reconocer lo que estaba haciendo. Eso sí te lo creo. Porque tú nunca has sabido encarar nada. Siempre huyes cuando las cosas se complican. Y esta vez no fue distinto. No quiero perderte. Ya lo dijiste. Pero no depende de ti. ¿Entonces qué? ¿Todo se acaba aquí? Para mí sí. Firmaré los papeles. Puedes quedarte el piso si quieres. Solo quiero cerrar esto cuanto antes. No quiero volver a hablar contigo de esto. No quiero volver a recordarlo. No me escribas más. No me busques más. No quiero saber nada de ti. ¿Ni siquiera quieres que intentemos hablar con alguien? No quiero escuchar tu voz en mucho tiempo. Eso es lo que quiero. Y se fue. Ni un insulto, ni un portazo, ni una amenaza. Solo eso. El final. La venganza de Javier no fue ruidosa ni explosiva. No necesitó insultos, ni gritos, ni grandes gestos dramáticos. Fue quirúrgica. Precisa. Sin una sola palabra de más. La primera señal fue el cambio de abogado. Dejó el despacho que nos había recomendado una amiga en común y contrató a uno que conocía por su trabajo, un tipo serio, caro y especializado en casos de separación conflictivos. Yo me enteré cuando recibí una nueva notificación por correo certificado, firmada por él. Todo había cambiado. Ya no se trataba de una mediación amistosa. Era un proceso legal completo, con demandas, plazos y advertencias. El tono del documento era frío, pero directo. La señora Laura Gómez será requerida a abandonar el domicilio conyugal en el plazo de 15 días naturales a partir de la recepción de esta notificación. Así, sin más. Ni una sola línea sobre alternativas. Nada de negociación. Fuera. Intenté llamar a Javier para entenderlo, pero ya había bloqueado mi número. Llamé a su hermana. No contestó. Llamé a su madre. Me colgó. Llamé a una amiga común, Paula, y cuando le conté lo que estaba pasando, me dijo, Javi no va a perdonarte. No ahora. No después de todo. Y entonces me di cuenta de que había hablado con todos. Que ya todos sabían. Y no porque yo lo hubiera contado. Fue él.
Con pruebas. Con capturas. Con detalles. Lo supo manejar todo para que nadie pudiera defenderme. No dejó espacio para dudas. Me adelantó por la derecha sin yo siquiera ver venir el coche. Las siguientes semanas fueron un desfile de consecuencias. Me llegó un requerimiento del instituto, una investigación interna sobre una supuesta relación inapropiada con un compañero de trabajo. Tomás. Alguien había enviado un sobre anónimo con capturas de pantalla y un pendrive con fotos. A Recursos Humanos. A la dirección. A la inspección educativa. Tuve que declarar ante una funcionaria de voz monótona, que me preguntó si esa relación había comenzado en horario laboral, si había ocurrido dentro de las instalaciones, si se había roto algún protocolo del código de ética. Negué todo lo que pude, pero las pruebas eran claras. Me abrieron expediente. Quedé suspendida cautelarmente. Sin sueldo. Sin acceso al correo institucional. Me quitaron las llaves del aula. Ni siquiera pude despedirme de mis alumnos. Tomás, por su parte, desapareció del instituto la misma semana. No supe si lo suspendieron o si pidió la baja voluntaria. Tampoco me atreví a preguntarle. Desde aquella tarde en la cocina, no volví a verlo. No me escribió, no me llamó. No se defendió. Me dejó sola con las consecuencias. Lo último que supe de él fue a través de una compañera que dijo haberlo visto en el centro de salud mental del barrio. Supongo que no le fue mejor que a mí. Volviendo a casa, las cosas no estaban mejor. El piso se fue vaciando poco a poco. Cada semana desaparecía algo más, un cuadro, una planta, una lámpara, un archivador, una caja. Todo lo que era suyo se fue evaporando sin ruido. Una tarde llegué y ya no estaba el sofá. Otra mañana, la cafetera. Ni siquiera dejó una nota. No necesitaba hacerlo. Yo entendía perfectamente lo que estaba pasando. Se estaba llevando su parte, lo que le correspondía legalmente, pero también lo que él sabía que me dolería ver desaparecer. No cosas valiosas. Cosas con valor. La manta con la que veíamos pelis. El marco con nuestra primera foto en San Sebastián. La vajilla que compramos juntos en Toledo. No dejó nada que pudiera usarse para recordar. Cuando llegó el día 15, empaqué lo que pude en 2 maletas y un par de cajas. El resto lo dejé. Algunas cosas porque no podía llevármelas. Otras, porque no quería. Bajé las escaleras con la cabeza baja, sin saber a dónde iba exactamente. Me quedé unos días en casa de una prima. Después encontré un estudio pequeño en Ruzafa, caro para lo que ofrecía, pero era lo único que podía alquilar sin nómina ni referencias. El casero no me pidió muchos papeles porque estaba desesperado por alquilarlo. Así acabé allí, rodeada de paredes grises, con una cama de 90 y un armario de segunda mano. Semanas después supe que Javier había dejado su trabajo. No porque se lo dijera a nadie, sino porque un excompañero me lo comentó de pasada. Lo había vendido todo. Su coche, su moto, las acciones que tenía en una cooperativa de arquitectura, incluso el trastero. Se fue a vivir a Galicia, a la casa de su abuelo. A restaurarla, decían. Supongo que necesitaba empezar de cero, como si yo fuera una mancha que debía borrar con martillo y calorías. Yo me quedé con el piso, pero no pude disfrutarlo. Tenía que venderlo. No podía pagar la hipoteca sola. Cuando al fin firmé la venta, me sentí como una intrusa en mi propia historia. Era el final oficial. No solo de un matrimonio, sino de una identidad. La mujer casada. La profesora respetada. La que tenía una rutina y un nombre que no generaba murmullos. Todo eso se había ido. Y lo peor es que había sido yo la que lo encendió todo. Pero él fue quien lo quemó hasta el suelo. Pasaron 2 meses desde la última vez que vi a Javier en la puerta del portal. No hubo mensajes, llamadas, correos, nada.
Estaba completamente fuera de mi vida, pero no de mi cabeza. Dormía poco, comía mal, y apenas hablaba con nadie. Mi familia no sabía qué decirme, mis amigas me evitaban, y yo no tenía el valor de contar todo con detalle. Me limité a decir que estábamos separados, que fue por algo que no supe manejar, y que él tenía razones para estar dolido. No pedí compasión, pero tampoco quise dar explicaciones. No me sentía con derecho a buscar consuelo. Un día, revisando el correo, encontré una carta sin remitente. Dentro había una hoja con una dirección escrita a mano y una frase corta: ven si quieres hablar. Era la letra de Javier, inconfundible. Tardé varios días en decidirme. No sabía si era una trampa emocional, si realmente quería hablar o si solo estaba siendo cruel. Pero el hecho de que me hubiera escrito esa nota me dejó claro que algo había cambiado. O tal vez que algo se había calmado. El sábado por la mañana tomé un tren a Ourense, luego un autobús hasta el pueblo, y desde ahí caminé casi media hora hasta una casa vieja de piedra con las ventanas recién pintadas. La puerta estaba entreabierta. Javi, pasa. Entré despacio. Estaba sentado en una silla de madera, junto a una mesa con 2 tazas de café. Me acerqué sin saber si debía saludarlo con un beso, un apretón de manos o simplemente sentarme. No hizo ningún gesto. Solo señaló la silla frente a él. Me senté. El silencio duró 1 minuto entero. Tomé la taza por costumbre, aunque no tenía apetito de nada. ¿Por qué me escribiste? Porque creo que ya está todo dicho. Y por eso, antes de cerrar esta etapa, quería que hablaras. Sin interrupciones. Sin defensas. Solo tú. ¿Y tú? Yo ya dije todo. Pero si me preguntas algo, responderé. No sé por dónde empezar. Empieza por lo que de verdad quieres decir. No por lo que crees que debo escuchar. No sé si tiene sentido seguir buscando justificaciones, pero si estoy aquí es porque todo este tiempo no he dejado de pensar en ti. En lo que hice. En cómo te fallé. No tengo forma de borrar nada. Y sé que no sirve de mucho, pero no he estado con nadie más desde entonces. Tomás desapareció. No lo he visto, no lo he buscado. No me interesa. Lo nuestro fue un error, uno grave, y no intento minimizarlo. Solo quiero que lo sepas. ¿Y eso cambia algo? No. Pero no quería que te quedaras con la idea de que seguí con él o que aquello fue más importante que tú. No lo fue. Fue egoísmo, fue necesidad, fue confusión, fue un escape estúpido. Pero no fue amor. Lo que tenía contigo sí lo era. O al menos eso creía. ¿Y ahora? Ahora no lo sé. Quiero pedirte perdón, pero no te lo pido esperando nada. Solo porque lo necesito. Porque cargué con esto sola, sin poder decírtelo a la cara. Quiero que sepas que lo lamento. De verdad. No sé cómo reparar lo que rompí, ni siquiera sé si se puede. Pero no quiero que pienses que no me importa. Me importa. Me importa tanto que me está consumiendo. No vine aquí para escuchar disculpas. Vine porque pensé que necesitabas decirlas. Las necesito. Y también necesito saber si hay algo que todavía sientas por mí. Aunque sea rabia. Rabia ya no. Ya no me da rabia. Me dio durante semanas. Después ya no. Después vino el vacío, luego el desprecio, y más tarde algo parecido a la lástima. Pero ahora solo me queda distancia. Como si todo lo nuestro fuera algo que pasó hace mucho, en otra vida. Y lo más duro es que no me duele tanto como debería. Quizá porque quemaste todo tan rápido que no quedó nada a lo que aferrarse. Quizá porque ya me había empezado a alejar desde antes y no lo sabía. No lo sé. ¿Me odias? No, y eso es lo peor. Porque si te odiara, podría seguir adelante con más facilidad. Pero no. Solo te veo como alguien que ya no reconozco.
Y eso es peor que el odio. Entonces, ¿esto es el final? Esto ya terminó hace tiempo. Pero al menos ahora está claro para los dos. ¿Y si algún día, dentro de unos años, las cosas fueran distintas? No esperes eso. No vivas esperando que vuelva alguien que ya no existe. Yo no soy el mismo. Y tú tampoco. Y si alguna vez vuelvo a confiar en alguien, no será en ti. Eso lo tengo claro. Y tú deberías tenerlo también. No dije nada más. Él tampoco. Terminamos el café en silencio. Me levanté, recogí mi bolso, y salí sin pedir un abrazo, sin pedir un último gesto. Afuera, el cielo estaba gris. Caminé de vuelta hasta la parada de autobús sin mirar atrás. Volví a Valencia esa misma noche. No hubo lágrimas en el tren, ni rabia, ni alivio. Solo cansancio. De cuerpo, de cabeza, de todo. Javier había sido claro, y aunque no dijo nada violento, cada palabra suya tuvo el peso suficiente para poner el punto final. No fui a casa al llegar. Ni siquiera al estudio de Ruzafa. Me bajé a una parada antes, compré una cerveza en una tienda 24 horas y me senté en un banco de la plaza donde solíamos pasear cuando empezábamos a salir. Me quedé allí una hora, pensando en nada en concreto, hasta que el frío me empujó a levantarme. Esa noche dormí mal, como casi todas desde que empezó todo esto, pero al menos no tuve pesadillas. A la mañana siguiente me desperté con un correo del abogado de Javier. El procedimiento estaba cerrado. Los bienes habían sido repartidos, el piso vendido, las cuentas liquidadas. Nada más pendiente. Solo faltaba la firma final del juzgado, que llegaría por correo. El matrimonio, en lo legal, ya no existía. El mensaje era breve, administrativo, pero me dejó sin aire unos segundos. No porque no lo esperara, sino porque verlo escrito, con sellos y números de expediente, me obligó a aceptar que no había vuelta atrás. Ni siquiera en lo simbólico. Empecé a buscar trabajo en serio esa semana. Ya no podía seguir dependiendo del paro ni de los pocos ahorros que quedaban. No podía volver al instituto donde trabajaba antes, al menos no pronto. El expediente aún estaba abierto y aunque no se había probado nada ilegal, mi imagen estaba manchada. Una amiga me consiguió una entrevista para un puesto administrativo en una pequeña academia de idiomas. Fui, contesté a todo con seriedad, sin exagerar nada. Me lo dieron. Empecé a las 2 semanas. Era poco dinero, muchas horas, y cero motivación, pero al menos me levantaba con un propósito. Y eso era algo. La vida en Ruzafa era ruidosa, incómoda y solitaria. No hice nuevos amigos, no salía mucho. Me limitaba a trabajar, ir al supermercado, limpiar, y ver series para llenar el silencio. A veces me sorprendía sonriendo en momentos pequeños, como cuando encontraba una oferta buena en el mercado o cuando una alumna de la academia decía algo gracioso. Pero eran chispazos aislados. Lo que más me costaba era no tener con quien compartirlos. Pensé muchas veces en llamar a Javier solo para contarle algo tonto. Pero no lo hice. No por orgullo. Por respeto. A él. A su decisión. A lo que él ya había cerrado. Después de un tiempo empecé a ir a terapia. No porque creyera que eso iba a solucionar mi pasado, sino porque necesitaba entender cómo llegué a destruir lo que tenía. No fue solo el sexo con Tomás, ni la mentira, ni la traición. Fue todo lo que dejé pudrir antes de eso. La rutina, el abandono emocional, la desconexión. No supe pedir ayuda. No supe poner límites. No supe irme a tiempo. Y cuando reaccioné, lo hice de la peor manera. No porque quería lastimar a Javier, sino porque ya me había lastimado a mí misma durante años y creí que eso me daba algún tipo de permiso. Fue una conclusión dura, pero necesaria. Pasaron 7 meses desde aquella última conversación. Supe por una compañera en común que Javier seguía en Galicia,
que trabajaba en algo relacionado con construcción rural, y que parecía estar tranquilo. Me alegré. No me dolió saberlo. Me alivió. Pensé en escribirle una carta para agradecerle por haber sido claro, por haber cerrado todo sin violencia, por haberme permitido enfrentar lo que hice sin convertirlo en un espectáculo. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque entendí que esa necesidad era mía, no suya. Y escribirle sería, otra vez, pensar primero en lo que yo necesitaba. Así que no lo hice. Hoy, después de todo, no puedo decir que esté bien. Pero estoy. Que ya es algo. Vivo con menos, hablo con menos gente, tengo menos planes, menos certezas. Pero también tengo menos mentiras. Menos ruido. Menos miedo de mirarme al espejo. No sé si algún día volveré a enamorarme. No sé si quiero. No sé si puedo. Pero aprendí a reconocer las señales, a no dejar pasar lo que me duele, a no convertirme en mi propia enemiga. Sé que todo lo que perdí fue por mi culpa. Y también sé que no hay castigo que repare eso. Solo queda vivir con las consecuencias. Y aprender. Esta historia no tiene un final feliz, ni falta que hace. Solo tiene un final claro. Javier está bien. Yo estoy viva. Y eso, por ahora, basta.